Con su venia, diputada presidenta. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez. Sí, lo traicionan. Una y otra vez lo traicionan cuando hay de por medio ganancias ilícitas. Sí, lo traicionan y se abrazan a los Salinas, a los Peñas, Calderones, los Ollas y los Anaya para seguir llenándole los bolsillos a las transnacionales depredadoras. Sí, traicionan los ideales y fundamentos de la identidad nacional. Sí, traicionan. Ese es su sello y por eso quedarán en el basurero de la historia. Ahora le hablo al pueblo de México, a quien es un honor dirigirme ante un tema que históricamente han defendido, que es el patrimonio nacional hasta con la vida. A ustedes, a la gente, les digo que esta reforma eléctrica, la más importante de nuestros tiempos, es una reforma histórica que reivindica una empresa que nos quitaron hace 9 años y que ahora sabemos fue a cambio de cañonazos millonarios. Vendieron su voto en 2013 y así lo hacen ahora, sabedores que se están extinguiendo porque el pueblo de México está atento y no se deja engañar. Esta oposición, hay que decirlo una y otra vez, tiene la brújula perdida y suben a esta tribuna con embuste tras embuste. No han leído ni siquiera el dictamen. Les faltan argumentos convincentes que los llevan a plagiar nuestras sentencias, las sentencias populares, porque son una oposición moral y electoralmente derrotada. Podrán subir a esta tribuna y gritar, manotear, pero nunca podrán convencer porque sus discursos hieden a corrupción. Nadie va a creerle sus mentiras, sus falacias, sus embustes. Y para muestra, 2 botones. 1, durante los foros preguntamos a sus expertos, ambientalistas, jóvenes y uno que otro empresario sobre el modelo de transición energética que planteamos. Pedimos que explicaran en blanco y negro los cambios que proponían, pero nunca atinaron a hacer una propuesta concreta. Y sobre su argucia de pedir gratuidad en el servicio eléctrico, les preguntamos, ¿por qué durante las décadas del neoliberalismo nunca lo hicieron? Ahora hasta lo vienen a exigir. Al contrario. Permítame, oradora, permítame. Diputada Adriana Bustamante, ¿con qué objeto? Pedirle, presidente, si la diputada Aleida Alavés me permite una pregunta. Diputada Alavés, ¿acepta la pregunta de la diputada Bustamante? Sí, adelante. Formule su pregunta. Muy estimada vicecoordinadora, quisiera usted explicarnos cómo es que se incorporaron las propuestas de la derecha en el dictamen que se discute esta noche. Puede responder la oradora. Precisamente a la falta de lectura de la oposición de lo que es el dictamen, hay que señalarles exactamente en qué partes está incluida su propuesta sobre el acceso de la energía como un derecho humano. En el 4º constitucional y en el 25 constitucional. Hay que leerlos de manera integral y establecer que ahí se está garantizando que el acceso a la energía eléctrica es una condición indispensable para una vida digna. Así ya lo establecía la iniciativa, pero atendiendo su planteamiento consideramos importante incluirlo en este artículo 4º constitucional, que es un artículo
convencional, en donde los derechos humanos se establecen para mejor garantía del Estado mexicano. No nos desentendemos de esa parte. Claro que entendemos perfectamente lo que implica que esté en el cuarto constitucional como garantía al acceso a un derecho que implica la relevancia de prever expresamente el reconocimiento a la vida digna, garantizándola naturalmente, entre otras cosas, por el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. La propuesta del dictamen parte de una concepción mucho más amplia, como lo es materializar un aspecto del derecho humano a la vida digna como expresión de la dignidad humana, de manera que el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población se erige en una garantía de dos derechos humanos: a la vida digna, el cual es transversal, y a la de vivienda adecuada, ya que este último implica, entre otras cosas, acceso permanente a energía para la cocina, la calefacción, el alumbrado, para lo que debe contarse con la infraestructura básica adecuada que permita tener acceso a la electricidad. Eso por lo que respecta al artículo 4, pero también en su propuesta de garantizar el acceso a la energía eléctrica al costo más bajo posible, estableciendo mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía, está también en el artículo 25. En la propuesta 12, el litio será propiedad del Estado. Lo único que no estamos de acuerdo, pero no lo quieren discutir en lo particular, y eso retrocedería obviamente este mandato. Nosotros establecemos al litio como un resguardo del Estado mexicano, y aquí lo acaba de decir el orador que me antecedió. Es importante hablar del futuro y de la transición energética, y por eso el litio es necesario resguardarlo. Pero ustedes quieren que se trate igual que a las reglas del petróleo, porque al petróleo, lamentablemente, en esa reforma de 2013 nos lo dejaron en una situación igual de endeble, igual de poco protegida como a la luz eléctrica. En la transición energética que tanto mencionan, está en diferentes partes del dictamen. En el quinto transitorio se mandata al Estado a que deberá establecer los mecanismos para la transición energética. No les satisfizo, como venía en la iniciativa del presidente, y a través del Parlamento abierto se estableció una redacción más acorde a la amplitud que ustedes demandaban sobre las facultades del Estado mexicano y no solamente de CFE. También se incluyó, eso no lo quieren leer, no lo quieren aceptar, garantizar otra vez el acceso a la energía eléctrica al costo más bajo. En el artículo 28, en el 10º transitorio, se establecen esos mandatos al Estado para que haga todo lo necesario para que tengamos tarifas accesibles, esas que ustedes nunca quisieron diseñar, ni mucho menos cumplir en su falsa promesa de 2013 de bajar las tarifas eléctricas. Fortalecer la regulación del mercado que propone el PAN, pues está en el 3º transitorio también, la formulación del modelo de certificados de energías limpias para alinearlo con los IREC, certificados internacionales de energías renovables, se incluyó, está ya en la redacción del dictamen. Todo esto, así como su propuesta 2 en diferentes momentos, en el 8º, en donde la generación social para los ayuntamientos, para el servicio público que implica también las bombas de agua en el servicio de los sistemas de agua de los ayuntamientos, en las escuelas, en los hospitales, está establecido ya en los transitorios, en el 8º primer párrafo, para abrir oportunidades también a que pequeños productores, esto sí, de autoabasto, hagan generación distribuida. También se incluyó en el dictamen, no lo quieren ver, no lo quieren leer, no quieren entender que sí se aperturó todo un debate de Parlamento abierto y que aquí están plasmadas
tanto las propuestas de esos especialistas como las inquietudes que en su momento ustedes plantearon. Fomentar el avance en el uso de energías renovables está en el quinto transitorio. Estamos mandatando a nivel constitucional que el Estado se haga cargo de la transición energética. ¿Por qué lo quieren negar? ¿Por qué se niegan a decir exactamente? La redacción no les gusta. Pues hay el momento de las reservas para que establezcamos redacciones perfectibles. Toda reforma es perfectible, pero aquí llamo a lo que mencionaba mi compañero Gerardo Fernández Noroña. Así hubieran sido 100 propuestas que les hubiéramos incorporado, no estarían satisfechos, porque realmente lo que están defendiendo no es estos preceptos que nos dieron a conocer en 12 propuestas, que muchas de estas se resuelven con lo que resuelve la Suprema Corte en la inconstitucionalidad que ustedes mismos plantearon de la reforma a la LIE, que ahora dicen que con una reforma secundaria se pudo haber resuelto cuando la impugnaron y la denunciaron ante la Suprema Corte, y lo más benéfico para nosotros es que nos dio la razón, sobre todo en el despacho. Y ahora ustedes ya aquí vienen a reconocer que precisamente hay fraude a la ley, que sí hubo contratos leoninos, que sí se despacharon con esto de estarse dando contratos de generación que estuvieron subsidiando con dinero del pueblo. Eso hicieron, diputado. No lo ha leído, por eso está así todo perdido. Pero si quiere le digo en qué página está. En las propuestas de la resolución de la Suprema Corte es que aquí cala el cinismo, cala el que no lean, cala que no sepan establecer por qué defienden lo indefendible. La Suprema Corte, ahorita se la menciono, diputado, con mucho gusto, si para eso también tenemos paciencia, porque no somos una mayoría aplastante. Hicimos un parlamento de ¿cuántos meses? Al que ustedes muy pocos, y creo con la mano los puedo contar, que estuvieron presentes. Su coordinador, por cierto, nunca estuvo en un parlamento abierto discutiendo en Jucopo con los especialistas. Eso es lo malo. Siempre para cada reforma constitucional o cada reforma que no les satisface porque no está en su modelo de Estado, que ahorita voy a esa parte, siempre salen con que quieren parlamento abierto, traer a especialistas de todos los sectores de la población. Se hace, se establece además, porque mire, y se lo voy a decir en la página que viene, página 91, anótelo. Bueno, en la página 91, diputado, viene la presentación de la iniciativa al cuarto constitucional que hizo el PRI y que aquí se retomó. Después, en la página 135, esto es muy importante porque tiene que ver con los foros, en el foro 23, las conclusiones fueron las siguientes. Como conclusiones extraídas, y estoy leyendo el dictamen, de la sesión se pueden apuntar: las reformas eléctricas del pasado no lograron garantizar la soberanía energética y la seguridad nacional. Debilitaron a la CFE, dieron facilidades a las empresas multinacionales e implementaron un modelo de negocios fundado en la corrupción y en el intercambio de favores. Si quiere, le seguimos para que vean todas las conclusiones de que estos contratos fueron en ese capitalismo de cuates que ustedes instalaron cuando fueron gobierno. 3 décadas nos tuvimos que aguantar de reformas neoliberales. Aquí cada nueva ley era un negocio, eso era una calamidad y siempre lo denunciamos. Y ahora lo concluyen y son textos públicos que refrendan lo que estoy diciendo. Contratos al amparo de solamente favores políticos y no sé de cuántos dineros más que tuvieron ahí y recibiendo
por lo que votaron en 2013. He concluido mi pregunta, diputada presidenta. Perdón, mi respuesta. Gracias, diputada. Antes de continuar, permítame, diputado Ismael Brito, ¿con qué objeto? Diputado Ismael Brito, ¿con qué objeto? Con el objeto de hacerle una pregunta a la diputada Leida, si ella lo acepta. Diputada Alavés, ¿acepta la pregunta? Adelante, diputado. Muchas gracias, Adelante, diputada diputado Brito. Aleida. El pueblo de México está muy pendiente y le queda muy claro que esas 12 propuestas que la Alianza Va por México hizo se contempló plenamente en el dictamen que hoy se discute. Sin embargo, de manera precisa, en el cuarto constitucional, cuando hablamos del derecho a la energía eléctrica como un derecho humano, diputada, que quisiera que explicaras al pueblo de México, ahorita que tenemos esa oportunidad de dirigirnos a ellos, ¿es posible contemplar ese derecho humano si el servicio eléctrico está en manos de privados, de particulares? Puede contestar, diputada Alavés. Diputado presidente, solamente pedirle, me quedaba un tiempo de… 1:40, gracias. Precisamente es la contradicción de la oposición, porque exigen tarifas gratuitas, que ahora sí se regale la luz, cuando tenemos a una CFE en una determinación jurídica como empresa productiva del Estado. ¿Y eso qué significa? Que está condenada a la extinción, a competir entre sí en las 6 generadoras que tiene y a no estar en condiciones de entrar a un mercado en el que las reglas han sido puestas por quienes están al interior de él. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia ha fallado que ese despacho tiene que cambiar, que fue en abuso a la ley. De hecho, por eso es que se nombra aquí a Salinas, porque desde los 90s, transgrediendo la Constitución, abrieron la generación a particulares y después lo constitucionalizaron en 2013, cuando vieron que el jugoso negocio estaba en la generación y no en la distribución, que vinieron aquí a decir que tenemos la exclusividad de la distribución. Sí, efectivamente el 28 resguarda eso. No les interesó privatizar la distribución porque no es negocio, porque no deja ganancias, porque más bien ahí cargaron todos los subsidios de CFE a las empresas llamadas de autoabasto, que en realidad eran socias que se vendían entre sí la energía eléctrica. Entonces, bajo el esquema actual, sin esta reforma constitucional, sería imposible el hacer un cambio tarifario. Por eso no ha sucedido en 9 años, porque dejaron un esquema jurídico imposible para CFE, para sus finanzas y para una adecuación de que en lugar de perder 490,000 millones de pesos al año en subsidios, esos se dirijan a subsidios que ahora demandan al uso doméstico, a los pequeños productores, a los hospitales, a las escuelas. Eso es lo que estamos proponiendo hacer, pero se niegan y quieren confundir la discusión de lo que aquí se está estableciendo. Una cosa es la iniciativa y por lo tanto el dictamen, y otra la resolución de la Suprema Corte. Este dictamen no transgrede para nada los principios del respeto al medio ambiente que establece el cuarto constitucional. Al contrario, se armoniza con ese llamado al Estado mexicano a resguardar nuestra salud, nuestro medio ambiente, y también lo pone como condición para acceder a otros derechos como salud, educación y los que ya se nombraron. Entonces, es contradictorio, completamente falaz, incongruente y además falto de ética, que estén proponiendo cosas que nunca, siendo gobierno, hicieron, ni siquiera tuvieron la intención de resolver. He contestado, presidente. Continúe la oradora. Decía que
sobre la argucia de pedir gratuidad en el servicio eléctrico. Al contrario, reprimieron y persiguieron a los usuarios domésticos como si fueran criminales, cuando los criminales de cuello blanco estaban en su bando. Esta es una reforma que no solo busca recuperar en beneficio de la nación a la Comisión Federal de Electricidad, sino recuperar paulatinamente la soberanía energética que en las últimas 3 décadas perdimos deliberadamente. Son dos visiones de Estado. Una, el que regula y permite al mercado que acceda bajo determinadas reglas. Y otra, la visión que ustedes sostienen y que es que el mercado regule lo que al Estado le corresponde. Por eso, en esta cuarta transformación, nuestro compromiso es por la rectoría del Estado en el desarrollo y bienestar nacional. Que hagamos en esto una reforma constitucional que no transgrede tratados internacionales, lo acaban de decir, que la cláusula anticorrupción… Permítame, la oradora, permítame. Diputada Almanaí González Hernández, ¿con qué objeto? Presidente, si me permite, por su conducto, hacerle una pregunta a la oradora. ¿Acepta la pregunta, diputada Alavés? Adelante, diputada. Adelante, puede formular la pregunta. Muchas gracias. Diputada Leida, dice la oposición que con la reforma eléctrica habrá mayor generación de electricidad sucia, ya que la CFE utilizará más energías fósiles y contaminantes en sus centrales eléctricas. También dice que la CFE es quien tiene más centrales eléctricas contaminantes, su porcentaje de participación en la utilización de energías limpias y renovables es menor que las privadas. ¿Qué puede decir al respecto? Puede responder, diputada Alavés. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que nosotros recibimos en documentación profesional en el Parlamento abierto es que la generación total en el país con energía, con fuentes limpias es de 26%, 74% con combustibles fósiles. Los privados producen con 83% de combustibles fósiles y solo 17% de energías limpias, mientras la CFE produce con el 39% energías de fuentes limpias y 61% de fuentes fósiles. Pero habría que aclarar también que la CFE, que aportó el 55% de la generación de electricidad con energía limpia a partir de gas natural, hidroeléctricas, geotermia, eólica y solar. Con esta reforma se fortalecerá y aumentará la generación de energías limpias y renovables a través de la participación de CFE y de los privados. También se está resguardando esa parte y es lo que estamos regulando sobre cláusulas del propio TEMEC que nos mandatan a que cuando haya estas prácticas que son corruptas, las recompongamos. Y estamos haciendo valer esas cláusulas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y por eso enderezando esta forma del despacho que hay actualmente en CFE. Se fortalecerá entonces y aumentará la generación de energías limpias y renovables. Se impulsarán grandes proyectos de energía, como el que estamos viendo en Sonora, en Puerto Peñasco. Se rehabilitarán 16 centrales hidroeléctricas y se construirá un parque fotovoltaico, de Sonora, que es el más grande de América Latina. Y también aquí, en la Ciudad de México, en la central de abastos, que es la más grande de América Latina, habrá un parque fotovoltaico. Y eso hará nuestra transición energética una realidad. No estamos hablando de bardas que nunca terminan de ser lo que dijeron serían como un procesamiento de las gasolinas. Aquí sí haremos obras que se concretarán y el mandato a transición energética lo tenemos muy presente, muy claro y está establecido en el texto de la reforma. Quería también añadir
que esta es la parte en la que ya podemos señalar que no puede haber más pretextos. Está al descubierto la verdadera intención de la oposición. Quieren seguir defendiendo intereses extranjeros, contratos leoninos que sangran las finanzas de la CFE y se atreven a proponer borrón y cuenta nueva a ese esquema abusivo. Todavía querían que las fuéramos legalizando, que les diéramos años para que se fueran recomponiendo. ¡Qué cinismo, qué grado de cinismo! Solo quieren tarifas que benefician a Oxxo, a Walmart, a Palacio de Hierro, a Bimbo, y estrangulan a los consumidores domésticos y a los micro y pequeño empresarios. No es verdad que los defiendan. Tampoco defienden al medio ambiente. Quieren el certificado de energías limpias como un bono, no como lo que estamos poniendo en la redacción del transitorio, en donde se establece que efectivamente haya una certificación por producción con energía limpia. Pero ustedes lo que quieren es el bono, no el certificado. Y el mayor de los oprobios al pueblo de México y al Poder Legislativo. Cínicamente traen a sus cabilderos hasta las curules para que les den instrucciones. Y se niegan a excusarse cuando hay un claro conflicto de intereses de dos diputadas. Esos son los intereses que defienden, los de Energy, los de FEMSA, los de Enel, los de Iberdrola. Esta iniciativa no se hizo desde los acaudalados despachos de la Quinta Avenida, como la de 2013. Esta reforma viene desde el centro de la soberanía nacional y del corazón del pueblo de México. Nosotros sí salimos a hablar con la gente de lo que es esta reforma constitucional. Lo hacemos de cara a la nación, porque no tenemos nada que esconder ni nada que no responder, como ustedes se han negado a responder este conflicto de intereses que ya está documentado. Pero allá ellos y su suerte por no querer entender los sentimientos de la nación. Esta reforma no tiene la mira puesta en la próxima elección. No, la tiene puesta en la próxima generación. Pero ustedes no saben de eso, no saben de planeación, piensan solo en llenarse los bolsillos de dinero, como lo hizo en su momento el diputado senador del PAN, que está preso por haber recibido millones de dineros por votar la reforma de Peña Nieto. Recibieron dinero y eso es lo que están recibiendo ahora para oponerse a esta reforma constitucional. Con esta votación no concluimos el debate de la soberanía energética. Es la continuación de una larga lucha que habremos de continuar, porque somos sabedores que 1000 cadenas habremos de romper, pero al final venceremos. ¡Fuera los traidores! Es un honor estar con Obrador. ¡Viva México! ¿Ha concluido su intervención, diputada, o he concluido su respuesta? La respuesta. Adelante, continúe. Y también la intervención de lo que implica decirle a toda esta oposición que lamentablemente, bueno, para ustedes, porque para nosotros su derrota política y moral es más que contundente. Nosotros nos levantaremos y seguiremos luchando por esta reforma trascendental para el país. Es cuanto, diputado presidente.